Duélale a quien le duela. Invitado esta mañana, Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends, es un invitado asiduo a todos los programas de BTV, como todos ustedes saben, y siempre lo consultamos por sus tesis, sus artículos, sus cosas. Te quedas tranquilito ahí, ya va, yo voy a hacer estos movimientos, tú tranquilo ahí. Por ejemplo, escribió recientemente, y me pasa los artículos casi de madrugada. Yo no sé qué te pasa, Antonio, porque de madrugada me pasan los artículos, chico. Yo me paro muy temprano. Estás muteado. Ahora sí te oímos. Ahora sí te oímos. Mira, lo primero que quiero conversar contigo es el tema de lo que yo he llamado aquí desesperación militar. Una vez que fluye, se conoce el descontento de la oficialidad por los bajos sueldos que estarían ocasionando deserciones y peticiones de baja. ¿Qué opinión y qué tienes de eso y qué dato conoces sobre la gravedad del asunto? Los videos que salieron a principios de semana sobre la reunión de los capitanes con el general de la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Aérea, puso en evidencia de que el malestar dentro de la oficialidad baja está incrementando, en el sentido de cuando le dan y le ofrecen de que no hay aumento salarial y que tienen que resolverse, porque la palabra es resolverse, no emprender, sino resolverse. Eso genera, por supuesto, un malestar interno, y que haya salido público eso impacta a la familia militar. El que lo escuchó, el esposo, la esposa, los hijos dicen ya mamá no va a tener o papá no va a tener suficiente recurso, y entonces empieza también a conversarse en las familias militares, que también genera un ruido, y sabemos que el sostén de Nicolás Maduro en la presidencia es básicamente a través de los militares, en la que no toman decisiones a favor de buscar una solución distinta, porque han sido controlados de una manera persecutoria a través de tenerlos controlados en términos de sus acciones. Entonces, esto muestra un malestar que podría generar un movimiento interno y que a la final Maduro podría empezar a tener problemas con oficiales de media, y tú sabes que esos son los oficiales capitanes, mayores, tenientes coroneles, que generalmente son los que toman decisiones para buscar una salida a una crisis como la que está viviendo Venezuela. Ahora te pregunto, Antonio, ¿es una cosa, como dicen en términos de valoración digital, orgánica, o esto fue producto de algo muy bien pensado? Tirarle encima un momento en el que, por ejemplo, se estaba evaluando la posibilidad de colocar sobre la mesa a Padrino López como una figura yunta, como una figura coyuntura que pudiera servir para un gobierno que nucleara a los cada vez más divorciados factores de lo que antes se llamó chavismo. Viene este cipotazo y entonces es como que le tiraron, tú sabes, un balde de agua helada al propio Padrino, porque el comandante de la Fuerza Aérea estaba hablando supuestamente en nombre del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. ¿Esto puede haber sido planificado tanto para golpear a Padrino como para resquebrajarle el soporte a Nicolás Maduro? Padrino López siempre ha sido la cara la cara de las fuerzas militares que ven en él a Maduro. Maduro no tiene ascendencia sobre las Fuerzas Armadas. Entonces, es Padrino López el que le da esa certificación. Por eso él ha estado tanto tiempo en el Ministerio de la Defensa. Es cierto que ha sonado para ser vicepresidente, y también sonó el año pasado por ser un hombre afecto a Vladimir Putin. Es el hombre que le tienen confianza en Venezuela como una figura que puede representar el poder dentro de Venezuela. Pero ahí hay un juego con los hermanos Rodríguez, con Delcy y Jorge, que no quieren dejar esa posición, porque el año pasado también surgió con mucha fuerza, cuando se acercaron los ascensos y el cambio de comandantes de componente, que él iba a ir a la vicepresidencia de la República. Y allí Delcy Rodríguez movió sus tentáculos y no logró que él pudiese ser. Vuelve a tomar fuerza porque estamos en un momento donde hay una crisis económica muy fuerte en Venezuela, donde ya se manifiesta por todos lados que no va a haber aumento salarial. Y eso va a generar, porque tenemos una economía donde la inflación está impactando, a pesar de que lo lograron sostener en 24 bolívares por dólar en este momento por la inyección de dólares del Banco Central, que lo vienen descapitalizando las reservas internacionales.
pero que no es aguantable. Esto lo pueden sostener un mes y entonces en abril se le vuelve a disparar porque los ingresos por exportaciones de petroleras no aumentan. Las exportaciones el mes pasado fueron 404.000 barriles día y ellos necesitan, por lo menos para mantener un modelo que le funcione en Venezuela, alrededor de 900 a 1.000.000 de barriles día y estamos muy lejos de alcanzar. Bien, Antonio, me voy a la primera pausa. Yo te quiero preguntar lo siguiente. Esto de que los bichos se peleen, y perdonen ustedes por emplear ese término los bichos, pero bueno, siempre. El hecho de que los bichos se peleen, ¿tiene realmente algún tipo de repercusión tal que pueda generar una movida que propenda al cambio en Venezuela? Antonio de la Cruz está con nosotros, ya venimos con más, no se muevan de ahí. Para seguir conversando con Antonio de la Cruz. Bueno, Antonio, te preguntaba si la pelea de todos estos bichos, pues mira, me mencionaste cómo el que se desplazara hacia la vicepresidencia Vladimir Padrino López fue un asunto repelido por Delcy Rodríguez, que se resisten a dejar eso ahí. Pero te pregunto yo, ¿esta pelea de estos bichos realmente va a tener algún tipo de consecuencia que propenda al cambio en Venezuela? De los bichos, como lo llama en ese término, en la cúpula, todavía hay espacio para ellos seguir manejándose porque se tienen que proteger entre sí. Al final, la causa de la amenaza que tienen sobre sí mismos o los hechos que han cometido tienen que al final llegar a acuerdos. Sin embargo, el que los oficiales medios y la tropa ya venía con tiempo, se haya malestar, sí le genera conflicto, porque recordemos que viene en proceso, hay proceso de protesta, viene un proceso de elecciones, donde hay un plan república, donde tú a lo mejor esos elementos que hoy están inconformes con la situación que están, pueden facilitar unas situaciones que permitan que en un momento que haya un resultado, ellos tengan que decirle, nosotros vimos la tendencia, vimos cómo ocurrió, recordemos, en el referéndum de Chávez, que no pudieron voltearlo, y cuando ganó la Asamblea también del 2015, no pudieron voltear los resultados porque las Fuerzas Armadas estaban conscientes de los resultados que habían visto que sucedieron. Entonces yo creo que aquí lo que se puede ir formando es una alianza no formal en la que la gente va a decir no podemos seguir con Nicolás Maduro en el poder. Y eso puede generar resquemores en la cúpula de comando a nivel de Maduro y todo el entorno de él. Escribiste recientemente para varios diarios una tesis según la cual hay varios niveles de miedo gravitando sobre Venezuela. Y yo quisiera preguntarte por el miedo que realmente, comprobadamente, pudiera estar signando los pasos de Nicolás Maduro. Sí, como veníamos desarrollando, hay miedo a nivel de esa cúpula, los secuaces, de Nicolás Maduro y sus secuaces, de que un resultado electoral le sea adverso, porque tienen, como sabemos, las acusaciones en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad o en su efecto pueden ser ejecutados en cualquier otro tribunal de justicia universal. Ellos en sí mismos, ese temor los lleva a amedrentar, a buscar cómo en el sector contrario o opositor llegar a generar también un mayor miedo que el de ellos. Por eso vimos a un Jorge Rodríguez donde se plantó y dijo que si no le daban los 15 mil millones o los 30 mil millones de dólares, ellos no iban a hacer una elección para poder presionar. Y entiendo que le ha estado pidiendo a algunos miembros del G3 que le digan a la contraparte en Estados Unidos, aquí, al Departamento de Estado, que busquen una solución para poder buscar esos recursos que son tan necesarios para una campaña electoral que se avecina el próximo año. Y Maduro, para darle el contraste a eso, dijo, me vale miedo lo que opina el imperialismo y la derecha Europa del proceso democrático venezolano, como diciendo, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantenernos en el poder. Y aquí el modelo que más preocupa es el modelo nicaragüense de Ortega, ¿no? Cómo él manejó esas elecciones, porque recordemos que Venezuela y Nicaragua y la misma Haití son los países que
están en el peor calificados como demócrata, como impunidad, como todo. Entonces, ese modelo de poner preso a los candidatos que le pueden hacer competencia y que puedan ganarle, podría reproducirse en Venezuela. En términos, si el miedo de Maduro es tal, podríamos ver un escenario en el 24 donde se corre una candidatura que pueda amenazarle su estabilidad, pueda pensar en meterla presa o preso. Entonces yo creo que aquí ese miedo puede escalar y es lo que estamos viendo que están ahorita manejando con la tropa y con los oficiales, sobre todo los oficiales, en la que le están pidiendo el resuelve, que es una cuestión que se aplica en Cuba, donde los oficiales tienen que buscar cómo resolver su situación porque no les alcanza el salario que devenga. Entonces ahí venden el cuerpo, venden habanos para ganarse la propina en dólares, manejan guaguas o camioncitos en su tiempo libre para poderse redondear un modo de vida. El asunto es si algunos son convocados a estas espirales de negocios ilícitos que sustentan cerca del 20 o 25% del sostén financiero del régimen venezolano, es decir, los negocios ilícitos, el narcotráfico y todas estas cosas. Es decir, que hay un desmadre, un despeñadero como riesgo frente a nuestras narices, ¿no? Tengo que hacer una pausa, Antonio. Antes dejo para ti una pregunta. En una visita que acaba de hacer al Departamento de Estado, Carla Angola, uno de los voceros que conversó con ella, no recuerdo el nombre, le dijo que tuviera muchísimo cuidado el régimen venezolano porque la paciencia de Estados Unidos con este manguareo y este no cumplir los compromisos del régimen venezolano, la paciencia tenía un límite. Estas cosas desde la Casa Blanca causan temor, miedo, ya que estamos hablando de miedo. Al regreso, por favor, me lo responde. Es Antonio de la Cruz, el presidente de American Trends, Inter-American Trends. Ya venimos con más. Bueno, yo le había hecho una pregunta a nuestro invitado, Antonio de la Cruz, y yo la verdad es que no recuerdo cómo fue la cosa bien, y entonces vamos al bar, vamos a rectificar esta jugada. Por favor, la luz encendida, y vamos, ahí la tiene. ¿Cuál fue el funcionario que habló con Carla Angola, mi querido jefe de referees en el bar? A ver. Mark Wells. ¿Cómo? Perdón. Hable duro y fuerte que no lo escuché muy bien aquí. Mark Wells. Ajá. ¿Y subsecretario de Estado adjunto para Brasil y el Cono Sur y para asuntos de la región andina. ¿Y qué dijo el hombre? Afirmó que Estados Unidos quiere ver progreso por parte del régimen de Nicolás Maduro en las negociaciones con la oposición y advirtió que la paciencia del gobierno de Joe Biden no es ilimitada. Agarre ese trompo en la boca. Uy. Gracias al bar. Por favor, dale un paneo a todo el bar. Un paneo al bar. Saluden, muchachos del bar. Están saludando también a nuestro invitado Antonio de la Cruz. Vuelvo por aquí con Antonio de la Cruz. Bien, Antonio, ¿tú crees que eso lo toman en serio en Caracas? Oh, cuidado, mire, queremos ver progreso porque nuestra paciencia no es ilimitada. No le toman progreso porque saben que en este momento, aunque la pelota está en la cancha de Maduro en términos de que los Estados Unidos ha entregado pruebas, incentivos para que busquen una salida electoral a la crisis política que es recomendada por Estados Unidos, la Unión Europea, los países que apoyaron el interinato, más de 60, a esa solución política, el régimen sabe de que ellos pueden todavía ajustar mucho más y sacarle más a esa solicitud por parte de estos países en términos de conseguir que le devuelvan parte de los recursos que están congelados en el exterior o están bajo juicios en el exterior y que es por donde viene presionando porque no tienen, Miguel Ángel, cómo generar más ingresos de divisas para poder mejorar la economía, ¿no? Y entonces ellos en ese sentido no les genera tanto temor porque además tienen dos aliados que son en la región, que son Lula da Silva y Petro en Colombia, que realmente Estados Unidos busca con ellos también generar cierta presión para el régimen de Maduro. Sabemos que ya Lula mandó su emisario a Caracas, a Borín, para que pudiese empezar a establecer algunos diálogos, sin embargo no consiguió solamente avanzar porque no habló con todo el espectro de la oposición, sino con algunos escogidos según Lula para poder buscar una solución negociada.
aquí el secreto, yo insisto, está en que ese miedo que existe tanto en Miraflores y sus secuaces, como en la misma oposición, y en el pueblo venezolano, porque también hay un gran miedo a través del pueblo venezolano, porque esos 7 millones que salen de Venezuela afrontan un gran miedo también cuando ellos cruzan el Dairén, cuando se están enfrentando a las adversidades, pero salen por un sueño, que es lograr un mejor futuro para él y su familia. Eso es lo que a ellos les lleva a vencer ese miedo. Y esa aspiración que tiene, que le da valentía y coraje para cruzar la selva y las adversidades, es la que tenemos que materializar dentro de Venezuela para poder enfrentar a este régimen y ver si en este proceso de que tenemos, que está caminando, que son las primarias, que da el porqué, o sea, porque el porqué te lo da para poder seguir manteniéndote en vida y buscar el cómo. Y ese cómo tenemos que generarlo para buscar cómo logramos consolidar un proceso que logre sumar toda esta mayorías, porque son mayorías, con un proyecto que los inspire, porque definitivamente la solución que nos han dejado es la solución electoral y que aquí hay que trabajar entonces que esas primarias sale consolidado un liderazgo para después ya luchar por la presidencia. Antonio, fíjate, voy a tratar de resumir lo más posible este tema del miedo que estaría sintiéndose en Miraflores. Un revés electoral en el que tenga muchísimo que ver la resistencia en la protesta de los educadores, de los trabajadores del sector salud, de los sindicatos y cosas por el estilo, que desde enero se mantienen pese a toda amenaza en la calle. Y de lo que podría ser la familia militar, que está impactada ahora con esto de que no hay plata y si acaso tienen que ir al modelo cubano por la vía del rebusque. Pero frente a eso te digo, ¿y qué pasa con las seguridades que podrían equilibrar el miedo en Miraflores que dan, por ejemplo, las presencias de otros que podrían imponer a la fuerza también el orden preferido para Nicolás Maduro? 1000 combatientes del Ejército de Liberación Nacional, 500 combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, agentes rusos, agentes iraníes, los colectivos, en fin, en fin. En un escenario de confrontación entre población civil o terroristas, si llamamos el ELN, frente a la población civil desarmada. Yo creo que aquí Nicolás puede utilizar eso, lo hicieron en el pasado con los colectivos, para cuando las manifestaciones del 14, del 17, ellos utilizaron a los colectivos, si queremos utilizar un símbolo, y reprimieron con fuerza. Ese modelo es el modelo que los cubanos usaron con las protestas hace 2 años, fuerte, que fue muy fuerte, pero que hoy, ante este continente que está pintado de rojo, y vuelvo a insistir, donde está Lula y donde está el mismo Petro, de ir a ese modelo y aislarse porque ahí se aislaría como lo está haciendo Ortega en Nicaragua, es un modelo que para Maduro tampoco le resuelve, porque vuelve a tener el sistema de sanciones y en la situación que está viviendo, en un momento le puede reventar en la cara la crisis. O sea, el meterse en esa vía tampoco es una solución, porque Maduro lo que anda buscando es una legitimidad de origen en un proceso electoral para poder deshacer todas las sanciones y volver otra vez a que Venezuela regresen en un modelo de autoritarismo con ingresos por divisas, por exportaciones, tanto de la industria petrolera y lo otro. Entonces yo creo que además, para ir cerrando aquí la idea, que esta gran oportunidad es ahora y no es el 2030 como muchos han venido planteando, porque allí ya Maduro quedaría legitimado y va a costar mucho más un proceso de cambio. Muy bien, gracias Antonio por haber estado con nosotros una vez más en la entrevista. Hasta la próxima. Sígueme enviando en las madrugadas los artículos de opinión que tempranito yo los leo. Gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, saludos a ti y a tu hija por preocuparse por la biblioteca. Bien, sí, ten cuidado que se va a caer la biblioteca. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trading, ustedes lo han escuchado, véngase, consuma aquí, saquen sus propias conclusiones, paren ustedes la oreja y ya saben la cosa, es así, la pelea es peleando, hay que ver qué pasa, ya venimos con más.